Gloria a Dios, aleluya. Hermanos amados, que Dios me los bendiga en cualquier parte de la tierra que me puedan escuchar y el alcance de este canal. Bendecimos este canal en el nombre de Cristo Jesús, porque nos permite tener este alcance para que ustedes sean edificados con la bendita palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Yo soy el hermano siempre, el hermano Pablo E. López, de aquí de la ciudad de Dallas, Texas. De Dallas, Texas, de los Estados Unidos de Norteamérica. Para mis hermanos a nivel de la tierra, de los que tengan alcance de escuchar estos mensajes. El motivo de este mensaje es la segunda parte del primero de la parábola de las 10 vírgenes. Pero yo lo titulé como la parábola de los ministros, de los 5 ministerios verdaderos y los 5 ministerios falsos. En la primera parte hablábamos cómo operan las 5 imprudentes, que son los ministerios falsos. Pero hoy quiero enfocarme en lo que son los ministerios verdaderos, porque quiero hablar acerca de los que son verdaderos. El Señor me puso en la primera parte a hablar de los ministros falsos, qué es lo que hacen, qué es lo que piden y qué ofrecen. Ahora vamos a ver las funciones de los verdaderos, de los ministros verdaderos, de los ministros que son las 5 vírgenes prudentes. Y como siempre, pues voy a usar la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, del 1 al 10 o al 12. La parábola dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 25, 1 en adelante, yo voy a leer la Reina Valera, la versión Reina Valera del 60. Dice: parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas, con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes,
diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dice el versículo 12, mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Amén. Padre, te doy gloria y honra, Señor, porque tú me permites primeramente tener este privilegio tan grande, Señor, de predicar tu palabra a tu pueblo. Aunque no soy digno, Señor, de que tú me uses, porque todavía soy juzgado como pecador, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que me perdones a mí, Señor, y perdones a aquellos que te fallan a diario también, Señor. Porque tu palabra dice que si nosotros no decimos que tenemos pecado, te hacemos a ti mentiroso, y tu verdad no está en nosotros. Por eso yo reconozco ante tu presencia que soy pecador, para que tu verdad esté con nosotros, esté en mí, y para que tu nombre sea glorificado, Padre Santo. Perdóname por ser pecador, en el nombre de Cristo Jesús. Y pon tu palabra en mi boca para hablarle a tu pueblo, para que tu pueblo también sea edificado. En el nombre de Jesús, que tus ministros sean edificados a través de esta palabra que tú me vayas a poner, y que los santos tuyos sean edificados juntamente con la iglesia de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, te doy toda la gloria y honra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Pon las palabras en mi boca y guíame con el conocimiento de la verdad, porque solamente tú puedes guiarnos a toda la verdad. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora yo quiero decirles algo, hermanos. Quiero decirles que de lo que es en realidad la bendita palabra de Dios, de lo que el Señor estaba hablando aquí en Mateo 25, de las 10 vírgenes. Muchos piensan que es la iglesia, pero no está hablando de la iglesia aquí. En otras versiones dice que allá viene el amado juntamente con su esposa. Entonces ahí está hablando de que el amado viene porque ya trae a su esposa. Entonces el amado viene, el esposo viene, pero no se viene a casar con las vírgenes, sino que estas vírgenes son invitadas a las bodas del Cordero. Ahí lo dice en el capítulo 25 de ahí de Mateo, y versículo, ahorita les digo el versículo, hermanos. Mateo capítulo 25 y versículo, parece que es el 9, el 10, perdón. Mientras ellas iban a comprar, o sea, las insensatas, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces, los verdaderos ministros del Espíritu siempre tienen que estar preparados para toda buena obra. Porque el Señor le dice a sus ministros: bienaventurado el siervo que cuando venga su Señor lo encuentre haciendo estas cosas. De seguro lo pondrá por todos sus bienes. Entonces, hermanos, los verdaderos siervos son las 5 autoridades que el Señor puso en la iglesia. Los siervos no son coberturas.
para principiar, los ministros no pueden cubrir porque ellos también están catalogados como pecadores también. Y un pecador no puede cubrir a otro pecador. El único que puede cubrir y perdonar pecados es Dios. Por eso que Jesucristo es Dios hombre, porque Él es el único que pudo perdonar los pecados nuestros. Y entonces Jesucristo a los ministros nos pone Él como autoridades. Dejemos de tanto cuento para aquellos que dicen que los apóstoles, vamos a empezar primero con los apóstoles. Dicen que los apóstoles son los que dan la cobertura para un ministerio. Y esa es una doctrina errónea, porque los hombres no pueden dar cobertura. No pueden dar cobertura porque no tienen la capacidad para perdonar pecados. Porque el único que puede perdonar pecados, como les vuelvo a repetir, es el Santo de los Santos, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor le dice en Juan capítulo 8 a los judíos: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Pero si yo les hablo la verdad, ¿por cuál de ellas? Tanto bien que les he hecho a ustedes, dijo el Señor, ¿por cuál de todos los bienes que yo he hecho para ustedes, o los milagros? Muchas veces dicen milagros la palabra, pero los bienes, dijo el Señor, que los he hecho, ¿por cuál de todos ellos me queréis apedrear? Entonces los judíos lo insultaron y le dijeron: tú blasfemas porque dices que perdonas pecados, te haces igual a Dios. Y el Señor les dice: pues dioses, no habéis oído que dioses sois, pero moriréis como hombres. Entonces, dioses sois, dijo el Señor, y la palabra no puede ser quebrantada. Entonces, la palabra del Señor no puede ser quebrantada, se tiene que cumplir. Entonces, el Señor era el Hijo del hombre, del Dios hombre. Él era el Dios hombre. Por eso Él se llamaba el Hijo del hombre. Porque si usted ve, el Padre es masculino y el hombre es masculino también. Entonces, solamente Dios puede perdonar pecados, los hombres no. Por tanto, el único que puede perdonar pecado es Dios. Por eso también le dieron la facultad al Espíritu Santo para que Él nos guiara a toda la verdad y llevara a la cruz de Cristo a los pecadores al arrepentimiento. Solo Dios puede perdonar pecados. Cristo murió por nosotros los pecadores, como decía Pablo, y lo digo yo, que de los cuales yo soy el primero también. Entonces, no podemos ser coberturas los hombres, pero sí dejó 5 autoridades. Y esas autoridades las podemos ver en Efesios 4:11 y también en primera carta a los Corintios, en 12:28 en adelante. Pero vamos a leer primero Efesios 4:11 para entenderlo. ¿Quiénes son los ministros que el Señor puso? Y Él mismo, dice la palabra, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y, por último, los maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas,
Y los apóstoles edifican a los santos. ¿Por qué edifican a los santos? Porque le dan la palabra de santidad de Cristo Jesús a los santos, para que esa palabra los vaya santificando a ellos para vestir a la novia. Porque los encargados de vestir a la novia son los santos, no son los ministros. Que quede claro eso, que los santos son los que visten a la novia o al cuerpo de Cristo místico. Entonces, hermanos, vamos a hablar de lo que es el ministerio apostólico. Si usted es un ministro apostólico, pues dele la honra y la gloria a Dios. De que hay apóstoles genuinos puestos por Dios hoy en la tierra, sí lo hay, pero los dedos de la mano son contados. Son hasta muchos los dedos de la mano de los verdaderos apóstoles que hay puestos por Cristo. Para principiar, volvamos a lo que le estaba diciendo de Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 28 en adelante, donde también ahí Pablo dice en la iglesia, mire qué orden es el que Dios pone. Son autoridades, no son coberturas. No confundamos una cobertura con una autoridad. Por favor, si usted dice que es apóstol y usted dice que es cobertura, está dando una doctrina errónea, porque no es cobertura. Mire lo que dicen en 1 Corintios, hermanos. Miren, 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia. Oiga bien. Primeramente, apóstoles. Luego, profetas. El tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. Dice que ahí están los que hacen milagros y los que sanan. Se está refiriendo al ministerio evangelístico. Y los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lengua se está refiriendo al ministerio pastoral. Porque un pastor es ayuda, no es dueño de las ovejas. Pastores, si ustedes piensan que son los dueños de las ovejas, están completamente equivocados, están errados. Ustedes, como dice la palabra acá según la Reina Valera, ustedes son ayudas, administradores, no ladrones. Ni tampoco el Señor les dice que se hagan ricos con las ofrendas y los diezmos del pueblo, que sean administradores, no que se enriquezcan. Pastores, no sean más ladrones, ya no le roben al pueblo de Dios. Arrepiéntanse si ustedes están haciendo eso y conviértanse a Cristo. Y los que tienen el don de lenguas, por eso, pastor, si tú te has puesto a pensar, si tú de veramente eres pastor, tienes que ser conforme el corazón de Dios. Porque mira, aquí están los primeros 3 requisitos que tú tienes que tener, pastor. Tienes que ser ayuda, administrador y tener don de lenguas. Cuando me refiero al don de lengua, no estoy hablando que tú hables glosolalias, sino que hables con la guianza del Espíritu Santo. Porque acuérdate que cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, le repartió lenguas
para que todos entendieran el mensaje de Cristo a través de la repartición de las lenguas que el Espíritu Santo les dio a los 120 que estaban en el aposento alto. Y hablaban lenguas humanas, según conforme el Espíritu Santo se las había repartido a cada uno de los que estaban ahí presentes en ese entonces. Muchas veces, pastor, no confundas el bautismo con el Espíritu Santo en hablar en lenguas de glosolalias, o sea, una lengua que no tiene sentido. Y no confunda esas lenguas con lenguas angelicales, porque aún hasta los ángeles de Dios, cuando traen un mensaje de Dios, lo traen con un mensaje que se pueda interpretar con una lengua humana también. Así que no me vengan a decir que las glosolalias también son lenguas de los ángeles, porque no es así. Los ángeles también hablan conforme el pensamiento humano. También. Que quede claro eso, hermanos. Y por favor, si usted es pastor, sea un guía conforme la guianza del Espíritu Santo. Ahora, los apóstoles, la primera autoridad. Los apóstoles tienen que tener un requisito indispensable. Y aquí están los requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo lo dice. Los derechos de un apóstol. Miren lo que tiene. No soy apóstol, dice Pablo. Es una pregunta. Vuelve a preguntar. ¿No soy libre? Otra pregunta. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Otra pregunta. ¿No sois toda mi obra en el Señor? Si para otros, dice el versículo 2 del capítulo 9 de primera carta a los Corintios, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Por qué dijo el sello? Porque una cosa es tener autoridad y otra cosa es decir que es cobertura. Entonces el sello es una autoridad que está puesta en la iglesia. Entonces, por eso es que la iglesia debe reconocer a los verdaderos ministros de Cristo. Porque los verdaderos ministros de Cristo son regalos para la congregación. Son los dones que el Señor ha puesto en la congregación para hablarle a sus santos y a su amada, la esposa del Cordero, que es su amada, la iglesia. Entonces, aquí habla de los derechos o un requisito, pues, que Pablo decía de los apóstoles verdaderos. No soy libre. Para principiar, los apóstoles tienen que ser libres en el espíritu. No tienen que estar atados bajo ningún demonio, ningún espíritu malo. Porque ellos tienen que ser libres en el espíritu, sino cómo van a transmitir la revelación divina del Señor. No he visto al Señor Jesús. Fíjese, otro requisito indispensable de un apóstol genuino puesto por Cristo, que mire al Señor Jesús y que el Señor lo domine como un apóstol, no solamente de verlo, porque ahí dice Pablo, ¿no soy yo apóstol? ¿Por qué dijo no soy apóstol? Porque el Señor ya le había dicho que iba a tener el apostolado de los gentiles. Dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Cuando dice, no sois vosotros mi obra en el Señor, no está diciendo él
de que el apóstol abre obras, sino está diciendo de los verdaderos discípulos que él había hecho en Corinto. Los discípulos que él había hecho en Corinto, y también de los que de veramente seguían la palabra de Dios a través de la doctrina apostólica de Pablo. Si para otros, dice, no soy apóstol, por lo menos para ustedes lo soy, dice. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, dice. Ahora, el derecho de un apóstol. Fíjense, qué tremendo. Porque los apóstoles en el pueblo de Dios siembran la palabra espiritual. Cuando digo siembran la palabra espiritual, es porque dan la palabra fresca, la palabra revelada, la palabra de fundamento en Cristo. No hablan golpeando al aire. También los apóstoles genuinos del Señor hablan los misterios del reino, y así sucesivamente. Porque los verdaderos apóstoles se les ha confiado que serán los administradores de los misterios del reino. Ahí lo dice siempre en la misma carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2, lo dice el apóstol Pablo. Y lo vamos a comparar con Mateo 13, 10 y 11. Dice Pablo en 1 Corintios 4, 1 y 2. Por favor, leámoslo, hermanos, porque quiero que ustedes también lo lean conjuntamente conmigo. Él dice, así pues, dice Pablo, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, dice. Es lo que le estoy diciendo, que el apóstol tiene que ser libre, tiene que ser fiel a Cristo. Tiene que ser probado primero para que le confíen la revelación. El apóstol no recibe la revelación tomando chocolate, ni andando en un avión, ni nada por el estilo. El apóstol recibe las revelaciones, como decía Pablo, a través de muchas tribulaciones, a través de muchos pesares, a través de muchos insultos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Pablo dice más abajo de los apóstoles, donde dice en el capítulo 4, versículo 9 en adelante, porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. No son alabados los apóstoles, son sentenciados a muerte, dice. ¿Y quién los pone así? Dios, no Satanás, Dios. Que dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Son los últimos. Si tú te llamas apóstol, no quieras tú ser el primero. Sé el último para que Dios te ponga como primero. Como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo. Han sido payasos. Muchas veces la gente a los verdaderos apóstoles de Cristo les llaman payasos. Por eso dice acá, espectáculos del mundo a los ángeles y a los hombres. Nosotros, dice Pablo, somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. No al revés, no te creas muy sabelotodo tú que te autodominas apóstol, sino más bien teme al Señor.
Porque si te crees muy sabio, te va a tomar el pueblo como un insensato. Nosotros somos insensatos, dice, por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes, dice. Vosotros sois honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Se da cuenta que los verdaderos apóstoles no dice que andan en aviones, ni andan durmiendo en hoteles de lujo, ni tampoco andan ahí exhibiendo un poder engañoso, sino dice, no tenemos morada fija. Y estamos desnudos, dice. O sea que no andan con unos trajes de lujo como andan estos de que no se pueden poner ni siquiera un par de zapatos que le regale la gente, porque para ellos es un insulto si no se ponen un par de zapatos que cueste $400 a $500 y un traje que cueste $1000 para arriba. Esos se los ponen los falsos, porque son vanidosos, pero los verdaderos apóstoles no son vanidosos. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todos. La escoria del mundo, el desecho de todos, es peor que la basura. Son el desperdicio de los seres humanos. Y el desperdicio de los seres humanos científicamente se llama heces fecales. Así que si tú crees que eres un verdadero apóstol, ya pasaste esos sufrimientos para que el Señor te pruebe. ¿No sabes tú que el Señor Jesús fue despreciado desde que nació? Que lo quería matar Herodes cuando él nació y por eso se fue a vivir José con María a Egipto hasta que murió Herodes, el que quería matar a Jesús. Y si vemos de un verdadero apóstol, miremos la vida cotidiana de nuestro Señor Jesús. Porque el Señor Jesús fue sufrido desde niño hasta la edad donde Él fue muerto en la cruz del Calvario. No creas que fue un hombre de alta alcurnia, que fue bien recibido, porque lo odiaban los fariseos, los escribas, los saduceos, los heleneos y todos esos feos. Odiaban a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue un apóstol del Padre. Si no me crees que Cristo fue un apóstol del Padre, entonces vámonos a leer Hebreos capítulo 3, versículo 1 en adelante, donde dice, mira lo que dice, para decirte que te estoy hablando con verdad y no mentira, que Jesucristo fue un apóstol genuino. Jesús, dice, el Señor Jesús fue un apóstol del Padre. Jesús es superior a Moisés. ¿Por qué es superior a Moisés? Porque Moisés era profeta. Y los apóstoles son superiores a Moisés. Y los apóstoles son superiores a los profetas. Entonces Jesús era superior a Moisés porque era apóstol. Y Moisés era profeta. Profeta es la segunda autoridad que Dios pone en el pueblo. Por eso dice, Jesús es superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes
del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, de nuestra profesión, dice aquí, Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Que si tú quieres saber qué es un verdadero apóstol puesto por Dios, mira la vida de Jesús en la tierra y te vas a dar cuenta que así como vivió Jesús, así vivieron sus apóstoles también. Y si tú eres llamado para ser apóstol, esa es la vida que tiene marcada el Señor para tu vida. Si quieres hacerlo, y si no, pues no te preocupes, tiene Dios 7,000 rodillas que no han besado a Baal todavía. Así que no te creas muy indispensable, sino témele a Dios. Ahora vamos a hablar de los profetas así rápido. Los profetas ya conocemos cómo eran. El Señor le dijo a Moisés que él iba a ser un profeta de él, y lo fue. Entonces, hermanos, los profetas les revela a Dios los misterios, también así como se los revela a los apóstoles. Por eso es que los profetas y los apóstoles ponen el fundamento de la palabra. En Efesios 2:20, el apóstol Pablo lo dice, no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra bendita de Dios. Esto se lo inspiró el Espíritu Santo a Pablo para que lo escribiera, y por algo fue escrito. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice en Efesios 2:20, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Porque la revelación de Cristo se compone de dos cosas. El Señor le revela los misterios del reino de los cielos a los apóstoles. Mire, vamos a leerlo para que usted sea edificado en Mateo 13, versículos 10 y 11. En el 10, los discípulos que eran sus apóstoles le hicieron esta pregunta al Señor. En el 10, Mateo 13, 10 y 11. Le hacen esta pregunta a los discípulos. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, o sea, el Señor, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. O sea, los verdaderos apóstoles del Espíritu de Dios revelan misterios de Dios. Si tú de veramente eres un apóstol, vas a revelar los misterios del reino de los cielos. Si no, no te domines apóstol, porque estás engañándote tú mismo si no tienes revelación de los misterios del reino de los cielos. Ahora, la otra, por eso es que ese es un fundamento que Dios le dejó a los apóstoles. El primer fundamento, que es revelar los misterios del reino de los cielos. Y el otro fundamento, donde dice el Señor acerca de los profetas, cómo revela el Señor su palabra a los profetas. En Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces a los profetas les da la revelación de los secretos del Señor, o sea, de nuestro Padre Celestial. El Señor le revela los secretos a los profetas, pero a los apóstoles les revela los misterios del reino. No es lo mismo un misterio que un secreto. Totalmente diferente. Como la distancia de los Estados Unidos hasta la Patagonia, allá por Argentina. Así de largo y opuesto son los secretos con los misterios.
No confundamos los misterios con los secretos. Muchos han catalogado el misterio de los misterios con secretos, que son palabras sinónimas, y no son sinónimas. Es totalmente diferente. Entonces, hermanos, por favor, no nos confundamos, porque cada quien tiene su función. Los profetas, Dios les revela los secretos, les revela el tiempo de Dios, que son los secretos de Dios, que son los tiempos y las sazones. A los profetas se los da. ¿Por qué? Porque los apóstoles le hicieron esa pregunta, hablando del reino. Le hicieron la pregunta al Señor. Y el Señor les dice, mire cómo el Señor es un Dios de orden. Porque los apóstoles querían saber que Dios cuándo iba a restaurar el reino en Israel. Porque era un tiempo. Los tiempos son secretos de Dios. Entonces le dijeron los que habían reunido entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y miren lo que el Señor les dice en el versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su potestad, dice aquí en la Reina Valera del 60. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué el Señor les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones? Porque los tiempos y las sazones son secretos de Dios, y eso solamente Dios se lo revela a sus profetas. Pero los apóstoles tienen otra misión, de ser testigos de la resurrección de Cristo. Si tú eres apóstol, tú le puedes decir al pueblo y le puedes transmitir esa fe de que Cristo está vivo, porque Cristo se te tiene que aparecer a ti, mi hermano, si eres apóstol. Si no, no digas que eres apóstol. Tienes deseo de ser un apóstol, pero no eres apóstol. Por favor. Es más, estos dos ministerios son escogidos desde el vientre de la madre. No se hacen apóstoles y profetas aquí en la tierra. Ellos vienen escogidos desde la eternidad pasada para hacer la función de apóstoles y para hacer la función de los profetas. No te quieras hacer muy listo en decir que eres apóstol y eres profeta sin que te haya escogido Dios desde antes que nacieras en el vientre de tu madre. Ahora, de lo que te estoy hablando, te puedo dar el fundamento de la palabra, porque no me gusta hablar sin fundamento. Ahora te lo digo en Jeremías 1, capítulo 1, versículo 5 y el versículo 9. Para que veas cómo Dios escoge a un verdadero profeta de Dios, no un profeta falso. El profeta falso se quiere hacer aquí en la tierra. El profeta de Dios viene escogido desde la eternidad pasada. Por eso dice aquí en el capítulo 1, versículo 5 del libro de Jeremías, cuando dice así la bendita palabra de Dios, hablando de un profeta que es escogido. Antes que te formaran en el vientre te conocí. Antes que te formaran en el vientre te conocí, dijo Dios. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones.
No se hacen los profetas aquí en la tierra. Ellos vienen escogidos antes, desde que nacen. Así que por favor, hermanos, no pretendan hacer una cosa que no les pertenece. Y el versículo 9, para rematar, para que vean de que ahí es donde concluye el Señor el llamamiento de Jeremías. Y dice, y en el versículo 9 del capítulo 1 de Jeremías dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo: he aquí puesto mis palabras en tu boca. Ahí está. El llamamiento genuino de un profeta es que Dios ponga las palabras en su boca. No que tú hables sandeces, ni hables falsas profecías, porque el verdadero profeta viene escogido desde el vientre de la madre. Lo mismo hizo Dios con los apóstoles. Y vemos aquí cuando Dios escoge a Pablo en Gálatas capítulo 1 y versículo 15, si no me equivoco. Sí, el 15 dice Pablo en Gálatas 1:15: pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El 16: revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Los apóstoles no consultan si son o no son verdaderos. Ellos son exclusivamente ministros de Cristo. Y el verdadero apóstol no se deja intimidar por los demás, sino que habla con palabra revelada y con verdad, y con la unción del Espíritu Santo. Entonces, ellos también son escogidos desde el vientre de la madre. Si tú eres verdadero apóstol, eres escogido desde el vientre de la madre. No te escojas tú. Deja que Dios te dé el llamado y que el Señor se te aparezca a ti, no en sueños, sino que te aparezca así como se le apareció a los demás, glorificado. Porque el Señor le dice, si ustedes quieren leer otro versículo para que vean de que los apóstoles son escogidos por el Señor. Dice el Señor en el capítulo 15 de Juan, versículo 15 y 16, hablando del escoger del Señor a sus verdaderos siervos, los apóstoles. Ya no los llamaré siervos. El apóstol no es un siervo, es un amigo de Dios. Porque el siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, dice. Pero os he llamado amigos. ¿Se da cuenta? Un verdadero apóstol ya no es un siervo común y corriente, es un amigo de Dios. Porque aquí lo dice: pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. ¿Qué conocen ellos? Los misterios del reino de los cielos. Y luego aquí, para que vean de lo que estábamos hablando de la elección, o que son elegidos o escogidos. Aquí lo dice en el versículo 16 del capítulo 15 del Evangelio de Juan: no me elegisteis vosotros a mí. Oiga bien, la segunda parte: sino que yo os elegí a vosotros. ¿A quiénes vosotros? A los apóstoles. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Ahí se da cuenta que los apóstoles verdaderos no se escogen ellos ni los escoge el pueblo, sino los escoge el Rey de Reyes y Señor de Señores, que su nombre bendito es Jesucristo nuestro Señor. ¿Quiénes son ustedes para decir a quien Dios escoge a un apóstol o un profeta? Ustedes dicen por Dios. Pero los apóstoles y los profetas son escogidos desde el vientre de la madre. Eso ya lo hemos dicho, que los apóstoles son escogidos desde el vientre de la madre también, como lo decía Pablo en Gálatas 1:15. Y también los profetas de Dios, como lo dice en Jeremías 1:5. Entonces, hermanos, después, ¿por qué estos dos ministerios, los profetas y los apóstoles, son escogidos y son llamados amigos? Porque también los profetas son llamados amigos. Abraham fue profeta de Dios y Dios lo llamó amigo también. Y así los 12 discípulos del Cordero, que después fueron apóstoles y fueron llamados amigos de Cristo. También Pablo fue llamado amigo, y así sucesivamente, hermanos. Entonces no los confundamos. Los verdaderos apóstoles y profetas son escogidos desde el vientre de la madre. ¿Ustedes pueden creer que acaso ustedes deciden lo que Dios hace? ¿O Dios lo decide? Acuérdense que los que fueron escogidos desde el vientre de la madre no se escogieron ellos, sino que Dios los escogió a ellos. ¿Se da cuenta? No se pongan ustedes mismos ese título sin que Cristo se los ponga a ustedes primero. Por favor. Hermanos, ya no jueguen más con esos títulos. Porque esos títulos, si usted no lo es, a usted le está quedando muy largo el saco. No se ponga la camisa de 11 varas, porque no le va a quedar. ¿Me entiende, hermano? Usted que se autodomina apóstol y profeta y ni siquiera ha visto el ala de un ángel, mucho menos al Señor. Por favor, no se engañe usted mismo, hermano. Todavía está a tiempo para que se arrepienta y le diga al pueblo de Dios: yo no soy apóstol, hermanos, porque yo no he visto al Señor. Discúlpenme, creía que iba a ser apóstol, pero no. Porque el verdadero apóstol no nace aquí en la tierra. Él lo traen destinado antes de la fundación del mundo, para ser profeta o para ser un apóstol. ¿Por qué estos dos ministerios son escogidos desde el vientre de la madre? Por lo que dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra del ángulo. Entonces estos dos siervos de Dios son escogidos desde el vientre de la madre. No se hacen acá porque ellos traen la función de dictar la doctrina de Cristo sin adulterarla, sino que predicarla con la verdad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Arrepiéntanse, hermanos, por favor. Y si tú eres un verdadero apóstol, haz tu función como debe de ser, conforme a la guianza del Espíritu Santo. También si tú eres un verdadero profeta de Dios, hazlo. Pero no digas que eres profeta de Dios solamente porque tienes un don de profecía.
Y eso te declara un ministerio profético. No confundas un don de profecía con el ministerio profético. Porque el ministerio es un llamado. El don es un regalo. El llamado es una obligación. El regalo no es obligación. Es una gracia inmerecida. No te confundas. Si tú tienes el don profético, pues dile, yo tengo el don profético, pero no soy profeta. El profeta se reconoce, porque por su fruto se reconoce el árbol, dijo el Señor. Así que no digas que eres así, porque no lo eres. Y si lo eres, pues haz la función como debe de serse. Por favor. Yo creo que voy a tener que tener otra tercera parte de este mensaje, porque solo hablé ahorita de los apóstoles y profetas. Voy a tener que hablar en la tercera parte de los pastores, de los maestros y de los evangelistas. La paz de Cristo esté con ustedes, mis amados hermanos. Escríbanos, denos su comentario, por favor, al email que el Señor nos ha puesto ahí. Deje su comentario también, hermano, por favor, que sería de una bendición para nosotros, para que continuemos edificando en este ministerio que Dios nos ha regalado, para la honra y la gloria del nombre de mi Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes. Amén.